Bienvenidos amigos a esta nueva lección de este curso de interpretación de diagramas esquemáticos desde una perspectiva académica. Mi nombre es Ricardo de Perú, de la Academia Ingreso Directo, la academia que te enseña más por menos. Esa frase tenga hasta el culo, ¿no? Más por menos. Al menos algo más creativo. Voy a cambiar esa huevada, ¿eh? Esta es la última vez que voy a decir eso. Amigos, hemos venido aprendiendo el comportamiento del capacitor. Pero ¿sabes qué pasa? Que hemos visto el capacitor SMD, que es el de montaje superficial, el que encontramos de los teléfonos, valgan verdades. ¿Para qué hablar de otros capacitores si finalmente lo que encontramos son los capacitores que hemos estudiado? Bueno, eso es verdad, pero al mismo tiempo falso. ¿Por qué? Porque es una verdad a medias. Eso significa que hay otros tipos de capacitores que vamos a encontrar dentro de los teléfonos. Creo que en este curso vamos a hablar de un par más, pero en esta lección vamos a hablar de una de ellas y vamos a parar la mano con los capacitores porque necesito explicarte otros conceptos para entender cómo funcionan otros capacitores. Así es que pasemos ya aquí a la práctica, ¿no? A ver, usamos Fontool 360 como base, ustedes ya saben. Vamos a abrir una pantallita por acá para tener algún soporte, como se dice, ¿no? Un momentito, voy a cargar alguno de estos archivos para usar como fondo, ¿no? Ahí está, esto creo que está, ahí está perfecto. Bien, vamos entonces a explicar. Esto tiene que verse también por acá. Déjenme acomodarme un poquito porque necesito estar monitoreando bien que esto se esté mostrando de manera impecable. Ahí está, creo que ahí ya estamos ya. Perfecto. Amigos, vamos a pintar por acá. Eh, los capacitores se comportan como lo hemos estudiado. Hay un par de ecuaciones bastante básicas que te explican cómo es que estos reaccionan dependiendo de la señal que pase por ellos. Sin embargo, hay detalles, ¿no? Si queremos nosotros profundizar esto, pues habría que hablar 2 o 3 horas más sobre el tema. Creo que yo le doy una profundidad hasta cierto punto para estar, digamos, un poquito alineados con el tema y al mismo tiempo comprenderlo desde cierto fondo, ¿no? Así es que esas ecuaciones que hemos estudiado son tal cual, las vamos a mantener y va a aplicar hacia los capacitores. Pero ¿qué sucede? Hemos aprendido nosotros en algún momento en las primeras lecciones que, por ejemplo, tenemos voy a dibujar para acá un átomo, ¿no? Un átomo que tiene un núcleo y que tiene ciertas órbitas, ¿no? En los núcleos encontramos lo que conocemos como protones, cargas positivas, y en las órbitas vamos a encontrar como que electrones, ¿no? Que son como las cargas negativas. Digamos que tenemos 4 protones en el núcleo, obviando por un momento a los neutrones. Pues se dice que un átomo para que pueda estar equilibrado requiere que tenga la misma cantidad de electrones que los protones que se encuentran en el núcleo. Eso significaría que si tenemos 4 protones deberían haber teóricamente 4 electrones, ¿no? Entonces podríamos encontrar uno por acá, otro por acá. Vamos a poner 2 en cada órbita solamente para hacer el resumen. Ojo que te voy a llevar al concepto, que es lo que quiero que aprendas, y luego vamos a ir al diagrama esquemático para ver realmente qué es lo que te he estado enseñando, ¿no? Entonces se dice que hay un átomo que está, digamos, equilibrado, ¿no? Pero cuando este átomo que se encuentra en un pedazo de materia, que puede ser un pedazo de plástico, de madera, de cobre, qué sé yo, sufre ciertas alteraciones, por ejemplo, de agentes externos. Entonces, como tiene cargas a los alrededores, son más sensibles que los que se encuentran en el núcleo. Es por eso que si algo les llega a afectar es a los electrones. Es por eso que un agente externo, por ejemplo, podría... ¿Qué es un agente externo? Por ejemplo, que tienes un pedazo de cable por acá y le comienzas a aplicar bastante temperatura con tu estación de calor, ¿no? O sea, digamos que yo tengo esto de acá, entonces el agente externo es la energía en forma
térmica que sale por esta boquilla y le comienzo a aplicar este cable. Entonces los átomos que se encuentran adentro de ese cable se empiezan a alterar, ¿no? Entonces cuando estos son alterados, pues puede pasar muchas cosas, pero vamos a centrarnos en dos. Que puede perder electrones, es decir, un electrón que está aquí podría saltar hacia otro lado, o sea, podría de alguna manera fugarse, ¿no? Podría fugarse un electrón porque está siendo alterado. Y ese podría añadirse a otro átomo que está por ahí, por el costado. Digamos que hay otro átomo por acá que está en las mismas condiciones, ¿no? Tiene su núcleo, ¿no? Sus positivos, sus negativos, etcétera. Es un átomo equilibrado. Y de pronto este amiguito de acá saltó hacia otro átomo, ¿no? Entonces se entiende aquí que ambos han sufrido alteraciones. Uno porque perdió electrones, en este caso uno, y el otro porque ganó electrones. Cuando un átomo deja de estar equilibrado, se dice que se ha convertido en un ion, I-O-N, en un ion. Entonces, un ion es un átomo que ha perdido o que ha ganado electrones en términos simples, para no entrar en mucho detalle. Entonces, cuando un átomo, por ejemplo, pierde electrones, tiene un nombre, se llama, voy a decirlo como se escribe, se llama cation, ¿no? Como se escribe, no vamos a entrar en detalles. Y cuando un átomo gana electrones, se dice anión. Entonces, como los átomos son, digamos, dejan de estar equilibrados, se llegan a convertir en iones, que pueden ser iones cationes, o pueden ser iones, iones cationes y iones aniones, ¿no? Un poco, complicado al momento de tratar de decirlo, por decir así, ¿no? Pero vamos al segundo. A este quiero llegar. Cuando un átomo ha sido ionizado, pero ganando electrones, se entiende que éste está dispuesto a dejar estos electrones, a soltarlos, porque todos estos tienden a estar equilibrados o quieren estar equilibrados. Entonces, los iones o los átomos que están con electrones de sobra son los que de alguna manera tienen mayor capacidad de fluidez, o sea, tienen más cargas eléctricas en sí mismos. ¿Por qué menciono esta pequeña introducción? Porque cuando hablamos de ion, hablamos de energía. Si a uno le falta o al otro le sobra, se complementan y uno salta al otro, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de energía. Pero ¿por qué nuevamente menciono esto? Sucede que existen ciertas sustancias, por decirlo así, que tienen, digamos que, un contenido o unas propiedades bastante ionizadas en las que tienen la particularidad que les sobra muchos electrones y por ende tiene mayor capacidad de fluidez eléctrica. Entonces, esas sustancias que tienen esas propiedades donde vas a encontrar de alguna manera mayor capacidad de fluidez eléctrica debido a su composición química, entre muchos se les denomina electrolitos. Los electrolitos son sustancias ionizadas. Es como echar un poquito de alcohol, ¿no? Es como que acá yo tengo un poquito de electrolito y lo he hecho acá en mi guante, ¿no? Tú lo ves acá, está mojado, ¿no? Es como que esta sustancia en este momento tiene la particularidad de poder trabajar con muchísima fluidez de cargas eléctricas, porque son sustancias ionizadas que tienen toda la capacidad de desprenderse de electrones y otros de capturarlos para que haya una fluidez. Es diferente cuando tienes un pedazo de cobre conductor. Ahí también conduce, pero en las sustancias tienes mayor probabilidad, tienes mayor capacidad. Entonces, cuando tú hablas o escuchas de una sustancia ionizada, pues entiendes que ahí va a fluir más que en otros lados. Pero es una sustancia, no es un material físico, no es un pedazo de cobre, un pedazo de madera, no es tanto así. Entonces, es el electrolito, lo voy a pintar por acá, de color azul.
ojalá que se esté viendo, mejor lo voy a poner acá abajo. Es el electrolito el que va a tener dicha propiedad. Ahora, ¿de qué me sirve esto, profe? Bueno, antes de entrar en el detalle, eh, solo para que tengas en cuenta, nosotros en nuestros cuerpos tenemos también dichas sustancias y nosotros la utilizamos para hacer nuestro día a día. Yo me estoy moviendo ahorita en parte utilizando los electrolitos que se encuentran dentro de mi cuerpo. Cuando tú sales a hacer ejercicio, sales a trotar, etcétera, también estás utilizando parte de tus electrolitos y los estás quemando y de alguna manera defogan tu sudor, etcétera, ¿no? Por eso que los deportistas a veces terminan tomando energizantes, ¿no? Y tú ves el energizante, los ingredientes, uno dice electrolitos, dice, ¿no? Por eso que algunos dicen, vamos a tomar electrolitos después de hacer deporte, ¿no? Entonces tratan de alguna manera, restablecer lo que se ha perdido dentro de nuestro cuerpo. Pero ¿a qué viene todo esto? Que dicha sustancia se utiliza para un tipo de capacitor que requiere estas características para ser diferente a lo que hemos estudiado, que son los capacitores SMD. Por ejemplo, existe un capacitor llamado capacitor electrolítico. De hecho, no lo vamos a encontrar exactamente en los celulares como te lo voy a dibujar, pero es más o menos como un pequeño cilindro, ¿no? Con sus dos agujitas, donde te muestra por acá su capacidad en faradios, igualito como cualquier otro capacitor en características, pero que internamente es más o menos como, eh, voy a coger una hoja de acá, es más o menos así, mira, es más o menos así. Es como en un pedazo de papel, literal, de papel, le echas el electrolito, ¿no? Ahí está. Tienes tu material de papel con electrolito, que ya sabes que son sustancias ionizadas, y los vas a colocar con otro material, que en este caso sería de aluminio, que lo va a separar. Y vas a poner otro pedazo de papel con dicha sustancia, y esto se va a enrollar en un núcleo. Se enrolla un núcleo, se le agrega sus terminales y ya tienes un capacitor electrolito que tiene otras capacidades que el capacitor SMD que hemos venido estudiando. Pero no es este el capacitor que yo te quiero enseñar, porque eso exactamente así como te lo estoy explicando no lo vas a encontrar en los dispositivos móviles, sino que más bien vamos a encontrar un capacitor bien interesante que, a diferencia de utilizar estas propiedades, estas características, como por ejemplo del electrolito, pues se va a usar otro material llamado tántalo. El material tántalo es un material bastante reducido en el mundo, difícil de ubicar, por ende bastante caros, que tienen propiedades similares a este de aquí, en el sentido que tiene mayor capacidad de fluidez y de almacenamiento de corriente eléctrica, entendámoslo como la disposición que hay entre los átomos que componen estos materiales para que esto pueda fluir bien. Entonces, ese material de tántalo se utiliza en vez de utilizar, por ejemplo, el electrolito, ¿no? Y enrollarle un papel, sino más bien el tántalo es demolido, ¿no? Es como hablar de polvo de tántalo, es como un polvito, imagínate un poquito de tierrita así, igualito, solo que pasa por unos procesos donde los comprimen bien y los colocan dentro de una cajita. Entonces, si nosotros analizamos ambos componentes, vamos a encontrar lo siguiente. Un capacitor de tántalo va a tener una forma estética similar a la que hemos estudiado en los anteriores capacitores. Es decir, sigue siendo un capacitor de montaje superficial, pero con la diferencia que adentro ya tiene otros materiales, en este caso polvo de tántalo, o si quieres lo llamamos de tantalio. Y el otro tiene internamente dos tiras de papel separadas por aluminio que finalmente van a sufrir el mismo efecto de la capacitancia, pero con mayor agilidad porque estos materiales están con electrolito. Pero hemos aprendido
en la teoría que los capacitores son como dos placas frente a frente, ¿no? Teóricamente hablando. O sea que los capacitores no se juntan. Y lo mismo pasa con el capacitor electrolítico, por ejemplo, que tiene, claro, tiene dos papeles, ¿no? ¿No? De alguna manera mojados, por decirlo así, con estas sustancias, separados por aluminios, pero que el material dieléctrico que lo separa es un óxido que se genera naturalmente cuando tú haces este tipo de, vamos a decir, de juntar estos materiales distintos para que se genere un elemento que separa ambos. No es como el anterior donde tú ponías arcilla, ¿no? En el medio y separabas las placas, sino que estas de alguna manera están juntas. Pero aparece otro fenómeno ferroso donde se comienza a oxidar toda esta zona y se genera el material dieléctrico, ¿no? Entonces ahí se genera material dieléctrico, digamos, de manera natural. Pero uno de sus extremos, solamente uno de ellos es el que va a tener dicha propiedad donde va a haber esa sustancia electrolito. Es por eso que si nosotros abrimos el capacitor electrolítico, pues vamos a ver que solo un espacio o un extremo de este va a tener dicha sustancia. Es por eso que en este capacitor que estamos viendo aquí, digamos que si un extremo tiene esas características y el otro no, entonces este ya es diferente al capacitor SMD, porque el SMD que habíamos visto aquí de montaje superficial, el cerámico, etcétera, era igual por ambos lados, tú podrías colocarlo de cualquier manera en un circuito. En cambio este no, este al tener esas características internas, esa estructura por dentro donde solamente un extremo tiene esa sustancia y el otro no, entonces empieza a convertirse en un componente polarizado. Significa que este ya tiene un positivo y este ya tiene un negativo. Tú no puedes colocarlo de cualquier manera en un circuito, sino ya tienes que respetar su polaridad. Como el capacitor de tantalio está en esa misma línea, es decir, es también una especie de capacitor electrolítico, es como que forma parte de esa familia, solo que al usar otro material u otra sustancia, en este caso polvo de tantalio o de tántalo, es que este también recibe digamos, las características de polarización, tiene su extremo positivo y su negativo, más o menos digamos que el polvo está por acá, y por acá hay un conducto pequeño hacia el otro extremo. Entonces, esta mitad es diferente a esta mitad. Entonces, esto también tiene cierta polarización. Pero es por eso que al usar ese polvo que tiene características similares a las del electrolito, hace que forme parte también de esta familia. Ahora, ¿qué lo hace de distinto el polvo de tántalo al electrolito o a la sustancia que se puede usar en los otros capacitores, como por ejemplo el capacitor electrolítico? Bien, el polvo de tántalo tiene la principal propiedad de poder trabajar en altas temperaturas sin perder casi nada de su funcionamiento en su capacidad máxima. Cuando tú tienes un componente y le aplicas mucha temperatura, este comienza a trabajar distinto porque ya estás alterando al componente. Es lo normal. Sí, tiene un valor máximo, tiene intervalos y cuando tú empiezas a superarlos, este se comienza a dañar. El tántalo puede trabajar en altas temperaturas y sigue trabajando casi perfectamente. Entonces, si el capacitor de tántalo, por usar polvo de tántalo, es tan efectivo, ¿por qué no los teléfonos o los dispositivos electrónicos se hacen de puros capacitores de tántalo? Bueno, en primer lugar, porque es un componente bastante caro. Eso haría que los dispositivos sean por ende más caros. Y además también porque dicho material es escaso. Y otras cositas más que no quiero seguir mencionando para no alargar un poco el tema. Entonces lo que estoy tratando de explicarte es que existe una mejor versión del capacitor que ya hemos estudiado, que vendría a ser el capacitor de tántalo, o si quieres lo llamas de tantalio, que para fines académicos simplemente le vamos a decir tan.
nada más. Que como cultura general, si es que me permites, eh, proviene de la mitología griega, ¿no? Había un tipo llamado Tántalo, un tipo bastante raro que le daba digamos, de comer a los dioses, hasta que alguna vez le pidieron algo raro a los dioses y él decidió darle a su hija de comida a los dioses, ¿no? Entonces los dioses cuando van a comer, abren, ven, puta, está su hija de Tántala, ¿no? Entonces lo castigan eternamente y le quitan el agua, ¿no? O sea, lo dejan sin beber. Entonces él lo ponen como en un río así, hasta el cuello, y él cuando quiere agachar su cara para tomar el agua, los dioses hacen que el agua se baje, ¿no? No puedes tomar. Entonces levanta su cara y el agua se levanta, ¿no? Quiere tomar el agua y se baja otra vez, ¿no? Entonces no, lo castigan eternamente. Y justamente esa dinámica de carga y descarga y esa rareza hace que se le dé ese nombre a dicho material y por ende al capacitor ya posteriormente cuando se inventó este componente, ¿no? Bien, ahora, ya aprendimos, digamos, el concepto básico, elemental de un capacitor de tántalo. Veamos cómo es que esto se ve en la realidad en un diagrama esquemático, profe. ¿Es posible encontrar algo como el que usted acaba de explicar? Pero es completamente posible. Vamos a buscar por acá en el Font Tool 360 para tener un poquito de dinámica en la clase. Vamos a ver si encontramos aquella simbología. Vamos por acá. Perfecto. Miren qué tenemos por acá. Por acá tenemos dos capacitores de tántalo o de tantalio si quieres. Vamos a cambiar de color para hacer las anotaciones. A ver, primero, que la simbología de dicho capacitor va a ser ahora, sí, dos placas frente a frente, pero una recta y la otra va a estar en curva. Esa es la diferencia cuando tú quieras ubicarlo en un diagrama esquemático. Dos, que tiene polaridad y vas a poder tú ubicar cuál es el extremo positivo, como lo estoy sombreando aquí de color amarillo, por ejemplo, ¿no? 3, voy a cambiar de color. Vas a poder diferenciarlo claramente porque acá dice que está hecho de tántalo o de tantalio. Esas son las características en cuanto a la simbología, porque este es un curso de diagrama esquemático, donde vamos a poder ubicar a un capacitor de tántalo, que cumple la misma funcionalidad que cualquier otro capacitor como los que hemos estudiado en otras lecciones, con la diferencia que trabaja con mayor efectividad, con mayor, digamos, capacidad, y que además tienen un diseño interno y una estructura que les permite trabajar en mejores condiciones cuando hablamos de procesos de desacoplamiento. Ya sabemos que los capacitores de alguna u otra manera acoplan y desacoplan, pero en este caso su diseño, su estructura, el material, las propiedades y todo lo que he tratado de explicarte, pues hacen que tenga, digamos, una efectividad superior como las que ya te he venido explicando en cuanto a sus características, como por ejemplo de trabajar en altas temperaturas, para poder sobre todo enfocarse en desacoplamiento de señales. Recuerda que acoplar es como dejar pasar y desacoplar es como no dejar pasar, ¿no? Bien, eso no quita que este componente pueda estar colocado de diferentes maneras. Por ejemplo, podríamos ver aquí que este capacitor C2438, voy a cambiar de color aquí a color rosado, por ejemplo, está colocado aparentemente en un extremo positivo y en otro extremo positivo. O sea que las dos líneas de los dos extremos de este capacitor de tantalio o de tántalo está colocado no necesariamente en un ground como normalmente vemos en los capacitores en el día a día. Recordemos los conceptos de elementos en serie, en paralelo, para poder
tener más claro las ideas y no cerrarnos en nuestra cabeza que no, que los capacitores están conectados a tierra y toda la cuestión, ¿no? Sino que hay un trasfondo, ¿no? Y no hay nada de qué preocuparnos en lo absoluto. Sabemos perfectamente cuál es el comportamiento de un capacitor. Depende mucho de la señal. Eso es lo que hemos visto. Ahora, continuando con su simbología, todo lo demás es lo mismo. Tiene una nomenclatura, como por ejemplo acá C2438, tiene una capacitancia, en este caso 0.33 microfaradios, tiene un porcentaje de tolerancia, tiene un voltaje máximo con el que trabaja y tiene un código de dimensión. Lo mismo podríamos encontrar en la parte de abajo, con la diferencia que este capacitor de tántalo o de tantalio sí efectivamente está conectado a tierra. Uno podría decir, profe, ahí hay una locura. ¿Por qué? Porque si esto es tierra, ¿cómo es posible que el positivo va a tierra? Tú tienes que sacarte de la cabeza esa idea de que el positivo siempre va en una línea positiva. Tú tienes que estudiarlo desde adentro. Por eso que yo me tomo el trabajo de darte al menos un concepto básico quizás de cómo está estructurado, de sus materiales, sus propiedades, su principio de operación, para que te motives tú a entender y verlo desde otra manera. Porque si no, yo podría decir alegremente, de repente aquí se han equivocado, ¿no? Porque el positivo no puede estar a negativo. Pues no puedo decir eso sería tonto. Es más, si tú eres buen sapo, te darás cuenta que esta es una línea positiva, efectivamente, profe, una línea gruesa, todo, pero ahí dice PN, profe, PN, negativo. Tiene sentido entonces que esta línea de acá esté conectado al negativo del capacitor y el positivo esté abajo, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Por eso hay que sacarnos siempre ese chip de que creer que a veces va por ahí o de repente va por acá porque es lo que me parece a mí. No es así, sino hay que estudiarlo desde adentro. ¿Qué cosa, cuál es su principio de operación más de qué cosa es lo que conforma este componente, ¿no? Entonces, hablando propiamente dicho de diagramas esquemáticos, podemos ver claramente aquí que tenemos dos capacitores de tantalio y que existen totalmente en la realidad. Ahora, ¿cómo es físicamente este capacitor? También es importante saberlo. Vamos a abrir por acá una animación en 3D del software, creo que es este de acá. Vamos a ver si nos carga un poquito. A ver, otra vez, segundo intento. Ahí está, me está cargando. A veces se me congela la pantalla, por eso tengo que actualizar. Bien, esos capacitores de tanto le existen en los teléfonos, por supuesto que existe. Profe, en iPhone nomás, en iPhone y en Android. Solamente tienes que estar atento al concepto. A ver, los capacitores de tántalo o de tantalio pueden tener básicamente dos aspectos. Uno, como este de acá de color negro con una franja gris a un costado. O el otro, con lo mismo, solo que los colores varían. En este caso, más o menos por decir así, esto va a ser medio color amarillo, ¿no? Vamos a pintarlo por acá. Sí, pintamos por acá. Bien, más o menos esto sería color amarillo, medio mostaza si quieres, ¿no? Medio marroncito por ahí. Y esta franjita aquí sería un marroncito un poquito más oscuro, ¿no? Digamos que medio naranja, una cuestión así, ¿no? Pero la forma estética es la misma. En los teléfonos de gama muy baja o muy antiguos encontramos el capacitor de tántalo amarillo. En la actualidad lo más normal es que encontremos capacitores de tántalo o de tantalio que tengan este aspecto muy similar que podría confundirte quizás a un diodo SMD, que es un componente del cual todavía no hemos estudiado, pero ya te lo voy mencionando que tiene este aspecto. Aquí está uno de ellos y por acá tenemos otro capacitor de tántalo, como puedes ver por acá es negro con una franja gris. Bien, esto digamos que en el mundo real, porque la animación es importante, pero también es importante, ¿por qué no dirigirnos a ver una placa, ¿no? Vamos a ver por aquí en el microscopio y vamos a notar por acá
que tenemos dichos capacitores de tántalo, ¿no? Ahí pueden ver uno, ahí está, con su franja de color en gris. Y tenemos otro por acá que tiene toda la apariencia quizás de ser un diodo, ¿no? Este de acá, ese que estás viendo en el medio, ¿no? De color negro. Entonces, los capacitores de tántalo son componentes que sí vamos a ver en los diagramas esquemáticos y en los teléfonos que vamos a estudiar. Tampoco es que haya muchos capacitores de tántalo, sería mentirte, pero sí existen en los dispositivos y hay que conocerlos para poder interpretarlos correctamente. Podrías plantearte algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo medir un capacitor de tántalo? Sería una pregunta interesante, pero eso podríamos dejarlo para un curso donde apliquemos estos conocimientos. Recuerda que estamos llevando un curso de interpretación de diagramas esquemáticos, que nada me costaba decirte, los capacitores de tántalo son así, la simbología es así, un lado la curva, el otro directo, positivo y negativo y ya está, ¿no? Sino que la idea es poder darte el alcance un poquito del concepto de lo que puede significar este componente. Ahora, hay otros tipos de capacitores que podríamos encontrar en los teléfonos e incluso en mayores cantidades, por decir así. Pero todavía no vamos a entrar en eso. ¿Por qué? Porque es necesario explicarte algunos conceptos que aún no te he enseñado, o por lo menos aún no te he compartido, para ya yo poder tener la base necesaria y poder enseñarte cómo funciona esos otros capacitores. Por el momento, pasemos ya a conocer otro componente que experimenta otro fenómeno físico, un fenómeno físico llamado inductancia. Ingreso Directo, la academia que te enseña más por menos. Visítanos en ingresodirecto.com.